tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias RTD Internacional. Quien les habla, Isabel Beltrán. Y gracias a ustedes por estar aquí conectados como cada semana, todos los viernes a las 20 horas Francia. Voy a darle a la bienvenida a mi compañero de set, Alejandro Jaramillo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Isabel, muchas gracias. No olviden de suscribirse a nuestro canal de noticias RTD Internacional, que nos encuentran como, Isabel. En YouTube, RTD Internacional solito, y en Facebook e Instagram como Noticias RTD Internacional, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Vamos a una pausa y regresamos con los titulares. Hasta ahora. Guillermo Lasso seguirá siendo presidente de Ecuador al superar la moción de la oposición. Rusia incumple por primera vez su pago de la deuda externa desde 1918. ¿Qué pasa con Anuel? Los seguidores piden una respuesta. Japón y Australia le piden a su población que apague la luz. Una explosión de gas tóxico deja como resultado 12 fallecidos y 250 personas heridas. Y hoy, el 1 de julio, inicia el Tour de Francia. Estas y otras noticias a continuación, aquí en RTD Internacional. Todos los aconteceres de América con Gloria Grisales. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias de nuevo a todos ustedes por estar con nosotros en una emisión más de Noticias RTD Internacional. Soy Gloria Grisales y estas son las noticias de América. Guillermo Lasso seguirá siendo el presidente de Ecuador, ya que ha fracasado la propuesta de destitución presentada por la coalición del expresidente Rafael Correa debido a la crisis política y conmoción interior que vive actualmente Ecuador. Guillermo Lasso seguirá siendo presidente de Ecuador, ya que no ha prosperado la moción para destituirlo, promovida por la opositora Unión por la Esperanza, afín al presidente Rafael Correa. El resultado de la votación final, tras más de 18 horas de debate, fue de 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. Para salir adelante necesitaban 92 votos favorables, 2/3 del Parlamento. La moción fue presentada por la grave crisis política y conmoción interna que vive Ecuador. Las protestas antigubernamentales por la carestía de vida, lideradas por el movimiento indígena y campesino, que entran en su 19º día, dejan ya varios fallecidos, entre ellos un militar y unos 400 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las conversaciones siguen congeladas. El máximo líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, ha pedido al gobierno que vuelva a la mesa de diálogo, interrumpido el martes por el presidente Lasso tras el ataque a un convoy de camiones de combustible en el que murió un militar. Aunque los promotores de las protestas reconocen el esfuerzo del gobierno, la rebaja del precio de los combustibles sigue siendo el principal escollo para lograr la paz social. La bajada de 10 centavos de dólar anunciada el domingo es insuficiente para el movimiento indígena, que exige que vuelvan a sus precios de hace un año. En el inhóspito desierto de Atacama, en Chile,
ha comenzado la construcción del telescopio ELT. Será el más potente instrumento de observación óptica inventada hasta el momento, ya que aumentará en más de 5.000 veces la capacidad de observación existente. En el inhóspito desierto chileno de Atacama, donde se encuentran los cielos más nítidos del planeta, avanza la construcción de un telescopio colosal, un enorme ojo con el que la humanidad podrá ver mucho más lejos en el universo. El ELT, acrónimo en inglés de telescopio extremadamente grande, se convertirá en 2027, cuando esté terminado, en el instrumento de observación óptico más potente que existe, capaz de aumentar en más de 5.000 veces las posibilidades de observación actuales. Sus objetivos serán obtener imágenes de exoplanetas rocosos y observar las características de sus atmósferas. También estudiará galaxias y nebulosas. El ELT se alzará en lo alto del cerro Armazones, a más de 3.000 metros de altitud. Las obras se realizan en condiciones difíciles, con altísimas temperaturas de día y muy bajas por la noche, propias de este desierto chileno, considerado el más árido del mundo. La base del telescopio está formada por una estructura de amortiguadores antisísmicos, sobre los que se alzará un domo de 85 metros de diámetro. Pero lo más impresionante será el telescopio en sí, compuesto por 789 espejos hexagonales que formarán una parábola de 39.3 metros. Gracias a todos estos espejos podrá recoger mucho más luz que los telescopios ópticos existentes y proporcionar imágenes 15 veces más nítidas que las que ofrece el telescopio espacial Hubble. Los astrónomos ya disponen de dos poderosísimos ojos en este desierto de Atacama, el VLT, el instrumento óptico más potente actualmente, y el ALMA, el radiotelescopio más grande del mundo. Pero como explica Luis Chavarría del Observatorio Europeo Austral, la ciencia humana siempre aspira a ir más allá. Aumenta a 53 el número de inmigrantes fallecidos por asfixia y deshidratación dentro de un camión que supuestamente fue abandonado por su conductor en la frontera entre México y Texas. El número de víctimas mortales del camión tipo tráiler que fue hallado el lunes en el sur de la ciudad de San Antonio, en Texas, subió a 53, según confirmaron las autoridades el miércoles por la mañana, entre los cuales se encuentran 40 hombres y 13 mujeres. Entre los fallecidos se sabe por ahora que hay 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. La tragedia ocurre en medio de récord de cruces en la frontera, especialmente en este punto en Texas. En la zona más cercana al sitio donde fue hallado el tráiler, se registraron 44.000 cruces tan solo el mes pasado. La oficina del médico forense del condado de Bexar identificó este miércoles a 37 de las víctimas, pero la labor representa un desafío, puesto que algunas de las víctimas fueron encontradas sin ningún tipo de identificación y en algunos casos con documentos robados. Los lugares de México y Centroamérica de donde procedían algunos de los migrantes no tienen servicio telefónico para comunicarse con los miembros de la familia y los gobiernos involucrados deben compartir y comparar los datos de las huellas dactilares antes de determinar quiénes son. El jefe de la policía de San Antonio dijo que 3 personas fueron arrestadas, pero aclaró que no sabía si están absolutamente conectadas con esto o no. También añadió que la investigación se ha trasladado al Departamento de Seguridad Nacional. Por otra parte, el mandatario mexicano
afirmó que su administración está trabajando en conjunto con las autoridades estadounidenses para el traslado de los cuerpos a sus países de origen. Esto ha sido todo por hoy en Noticias de América. Te esperamos el próximo viernes. Feliz fin de semana para todos. Y llega Alejandro Jaramillo con la información de Asia y África. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches. Gracias por estar conectado con nosotros. Estamos en las noticias de Asia y África. Tragedia en Marruecos. Decenas de personas murieron tras intentar cruzar a España. A continuación, la noticia. Este viernes 24 de junio, más de una veintena de migrantes muertos y decenas de heridos y detenidos se registraron como consecuencia de un operativo policial de las autoridades de España y Marruecos, que pretendían impedir un intento de salto masivo a la valla del enclave español de Melilla, desde la localidad marroquí de Nador. Las impactantes imágenes del hecho se viralizaron, causando indignación en redes sociales y reabrieron el debate sobre la externalización de las fronteras europeas. Las víctimas han fallecido por aplastamiento o asfixia, al producirse una avalancha y quedar atrapadas en una vaguada cercana al perímetro fronterizo. Otras murieron al caer de la valla, según indicaron las mismas fuentes. El balance de fallecidos ha aumentado al morir los 13 migrantes que estaban graves, con lo que el balance de migrantes heridos es de 63, a los que se suman 140 policías marroquíes que han sufrido lesiones. 5 de ellos están graves, según confirma una autoridad de Nador en Marruecos. Y continuamos en Afganistán, donde un fatal terremoto deja más de 1000 muertos y decenas de heridos. Vamos con la ampliación de la noticia. Los socorristas intentan llegar a las zonas más afectadas por el potente terremoto ocurrido la madrugada del miércoles en el sureste de Afganistán, que dejó al menos 1030 muertos y miles sin hogar. La ONU estima un mínimo de $15 millones para asistir durante 3 meses a las víctimas y los talibanes claman por más ayuda. Las labores de búsqueda para encontrar supervivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas luego del terremoto de 6,1 en la escala de Richter que sacudió este miércoles 22 de junio a Afganistán. Los socorristas lo hacen en medio de condiciones climáticas adversas, falta de recursos y en medio de un terreno montañoso. Los hospitales de las provincias de Paktika y Kos, las más afectadas por el desastre, además de las localidades vecinas y Pakistán, trabajan contra reloj para atender a los cientos de heridos de la tragedia. El número de víctimas fatales supera los 1030 y hay más de 1500 heridos en la peor catástrofe natural en este país. Japón y Australia le piden conciencia a los ciudadanos, pues se están quedando sin reservas eléctricas. A continuación la noticia. Los países solicitaron a los ciudadanos que utilicen menos electricidad debido a condiciones climáticas extremas. Japón instó a las personas que viven en Tokio, la capital y sus alrededores, que usen menos electricidad y específicamente que apaguen luces innecesarias durante 3 horas a partir de las 3 de la tarde. Mientras en Australia se ha dicho a los habitantes de Nueva Gales del Sur, un estado que incluye a la ciudad más grande del país, Sydney, que no deberían usar electricidad entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Ambos países se enfrentan en estos días a unas condiciones climáticas extremas. Durante el fin de semana, la temperatura en el centro de Tokio superó los 35 grados, mientras que la ciudad de Isesaki, al noroeste de la capital, registró un récord de 40.2 grados, la temperatura más alta jamás registrada en junio para Japón. El gobierno de Japón
estima que los suministros de energía del país se reducirán a medida que pasen los días más calurosos. Aunque la advertencia se ha hecho más fuerte en estos días, las autoridades han advertido durante semanas sobre una crisis energética a medida que aumentan las temperaturas. Esto ha sido todo en Noticias de Asia y África. No olviden suscribirse a nuestro canal de Noticias RTD Internacional. Continuamos con Noticias RT Internacional. Noticias de alto impacto, como cada semana, Angélica Bustos. Gracias, Isabel. Buenas noches a todos. Estamos nuevamente en la sección de alto impacto. En Colombia ocurre una tragedia tras colapsar la tribuna de una plaza de toros. Esto deja la muerte de un bebé de 14 meses. Veamos la nota. El accidente ocurrió el pasado domingo durante la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Al menos deja 4 personas muertas y más de 300 que resultaron heridas, tras el derrumbe de varios palcos en una plaza de toros en el Espinal, Tolima, durante las festividades que se adelantan durante estos días en el pueblo colombiano. Hacia la 1 de la tarde, y según muestran videos de aficionados difundidos en redes sociales y diferentes medios, los palcos de la plaza de toros Gilberto Charri, hechos de madera y caña, se desplomaron y las personas caían una sobre otra hacia el ruedo, mientras que otras se encontraban alrededor corriendo con pánico. Según el alcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, 8 palcos se vinieron abajo mientras los espectadores disfrutaban de una corraleja. Cada palco tiene capacidad para 100 personas. El hecho deja al menos 4 personas muertas, un bebé de 14 meses, 2 mujeres y un hombre, y más de 320 personas heridas. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras los otros perecieron tras ser llevados al hospital. Debido al alto número de heridos, se declaró alerta roja hospitalaria en el Espinal y naranja en el departamento de Tolima, para de esta manera lograr garantizar la atención hospitalaria para todos. Según el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima, uno de los toros escapó pero luego fue controlado, mientras el segundo animal, que muestran en videos de asistentes al lugar, muestran cómo fue acuchillado por la muchedumbre. Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con el gran número de personas que se encontraban en el lugar, pues desde hace 2 años, a causa de la pandemia, no había corridas de toros. La Procuraduría General de Colombia anunció a través de Twitter que abrirá investigación disciplinaria al alcalde del Espinal de Tolima por tragedia en la corraleja. El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención al desastre realizados. Nos solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos, agregó el organismo. En India se viven momentos de alta tensión, tras que 2 musulmanes le quitaran la vida a un sastre, lo degollaran y subieran el video a redes sociales. Veamos el porqué. El asesinato de un hombre hindú en Undapur, en el estado de Rajasthan, noroccidente de India, aumenta las tensiones religiosas en la zona. Las autoridades suspendieron la conexión a internet y restringieron las reuniones en la ciudad después de que un video de amplia circulación mostrara a 2 hombres degollando a un sastre en su taller el pasado martes 28 de junio. El brutal ataque se produjo en medio de choques religiosos generalizados en el país, con meses de enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Pero este crimen representa una escala dramática de la violencia en una nación desgarrada por una profunda polarización religiosa. La policía informó que arrestó a 2 agresores unas horas después del ataque y los identificó como Ghosh Mohammad y Rijak Akatari, residentes de la misma localidad. Los hombres habían llegado al taller con engaños
pues también grabaron a la víctima tomando las medidas a uno de ellos poco antes de atacarlo. Tras el asesinato, los individuos publicaron un segundo video en el que acusaron a Lal de blasfemia y amenazaban con matar a Modi de la misma manera, mientras sonreían y empuñaban largos cuchillos cubiertos de sangre. Según reportes de la prensa local, la víctima identificada como Kanyak Lak, de 48 años, había compartido una publicación en redes sociales en la que apoyó uno de los portavoces del gobernante Partido Popular del primer ministro Narendra Modi, que el pasado mayo hizo comentarios ofensivos sobre el profeta Mahoma. Sorprendente explosión en Puerto de Acabán deja como saldo 12 muertes y 250 intoxicados. Veamos qué sucedió. La rotura del cable metálico en una grúa ha causado una de las mayores catástrofes registradas en el puerto jordano de Aqaba, donde al menos 12 personas han muerto y otras 250 presentaron síntomas de asfixia tras precipitarse un contenedor sobre la cubierta de un buque cargado con más de 25 toneladas de gas de cloro. La fuga de ese gas provocó en la tarde del pasado lunes una gran explosión que fue registrada por las cámaras de seguridad del recinto naval. Las autoridades ordenaron el confinamiento domiciliario y el cierre de las ventanas en barrios de la ciudad de Aqaba. Imágenes del siniestro emitidas por la televisión estatal jordana y difundidas a través de redes sociales mostraron el momento del impacto del contenedor sobre el casco del buque y de inmediata expansión una nube amarilla, mientras grupos de operarios corrían por los muelles para intentar ponerse a salvo. El barco tenía como destino el país africano Djibouti. El ministro de Sanidad jordano confiaba que a lo largo de este martes fueran dados de alta la mayoría de intoxicados, aunque alguno de ellos se halla aún en estado crítico. La inhalación o el contacto con la piel del ácido clorhídrico producido al propagarse en la atmósfera, el gas cloro que se transporta y almacena, sometido a refrigeración a una presión constante, entraña grave peligro. Al contacto con el aire se transforma en ácido, que puede causar graves lesiones, en particular edemas pulmonares. Un responsable del puerto de Aqaba confirmó que el siniestro había sido causado por la rotura de un cable de acero de una grúa que operaba sobre el barco, lo que provocó que el contenedor que transportaba impactara con la cubierta y desencadenara la tragedia. El Departamento de Defensa Civil de Jordania ha enviado equipos especializados para cortar la emisión de gas y limpiar los restos tóxicos. La fuga se produjo lejos de áreas residenciales y la situación está ya bajo control. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto ha sido todo en la sección de Alto Impacto. Mi nombre es Angélica Bustos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más noticias RTD Internacional. Para informarnos de la actualidad europea, mi colega Isabel Beltrán. Muchísimas gracias, Alejandro, y damos inicio a las noticias de Europa. Iniciamos con Rusia, donde según la agencia Bloomberg, Rusia ha dejado de pagar la deuda externa por primera vez en más de un siglo. Vamos a la nota. El Estado ruso dice que ha pagado $100 millones que vencían el 27 de mayo en concepto de intereses de 2 eurobonos. El dinero debía distribuirse a los acreedores el sábado por la tarde, fecha límite, ya que el reglamento prevé un periodo de gracia de 30 días para completar la transacción. Pero hasta la fecha, los acreedores no han recibido nada, según indicaron los tenedores taiwaneses de deuda rusa.
y el dinero no puede pagarse porque, entre tanto, el Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a Rusia utilizar los bancos estadounidenses para realizar los pagos, cosa que había estado haciendo hasta ahora. Rusia negó este lunes haber faltado al pago de su deuda de moneda extranjera y afirmó que, a causa de las sanciones, los pagos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha límite. El ministro ruso de Finanzas dijo en un comunicado que efectuó 2 pagos de intereses el 20 de mayo, pero que estos habían sido bloqueados por intermediarios. La no obtención del dinero por parte de los inversores no es resultado de que no haya habido un pago, sino que está causada por la acción de terceros, algo que no está directamente considerado como un caso de impago. El Grupo Renacimiento a la Asamblea Nacional en Francia presentará un proyecto de ley donde se garantice el acceso voluntario a la interrupción del embarazo. La líder del Grupo Renacimiento en la Asamblea, Aurora Berger, anunció el sábado 25 de junio la presentación de un proyecto de ley para incluir el respeto al aborto en nuestra Constitución, tras el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para revocar este derecho. La líder de los diputados de la izquierdista Francia Insumisa, Mathilde Panot, también había mencionado tal texto. Más allá de Estados Unidos, esta decisión es catastrófica para las mujeres en el mundo. Tienes una mujer que muere cada 9 minutos porque se ha hecho un aborto mal, de forma insegura, subrayó Berger. Esto también nos exige que tomemos medidas en Francia para que mañana no tengamos los retrocesos que puedan existir. Por eso, a partir de hoy, con mi grupo, vamos a presentar una propuesta de ley constitucional para incluir el respeto al aborto en nuestra Constitución, añadió la diputada electa Evelyn, de Compromiso Feminista y ahora nueva presidenta del grupo mayoritario en la Asamblea. Queda por ver cómo podría avanzar el nuevo texto, mientras la urgencia está en las medidas del poder adquisitivo y que Emmanuel Macron, que perdió la mayoría absoluta en la Asamblea, busque construir compromisos con sus opositores. Una revisión constitucional requiere la aprobación del mismo texto por la Asamblea y el Senado. Luego, una mayoría 3/5 de los votos emitidos por el Parlamento en el Congreso. La otra opción es el referéndum, pero solo después de la votación válida de las 2 asambleas. El presidente de Turquía, la primera ministra de Suecia y el presidente de Finlandia firman un acuerdo donde se levanta el veto a su participación a la OTAN de Suiza y Finlandia. Turquía firmó este martes un acuerdo con Finlandia y Suecia, en el que apoya la adhesión de estos 2 países nórdicos a la OTAN, según informó la presidencia finlandesa. Un acuerdo trilateral firmado en Madrid confirma que Turquía apoyaría esta semana en la cumbre de Madrid la invitación de que Finlandia y Suecia sean miembros de la OTAN, dijo el presidente finlandés en un comunicado. La oposición de Turquía a la ampliación de la OTAN se conoció en mayo, tras un esfuerzo inicial por incluir a Suecia y a Finlandia en la alianza, en medio de la ofensiva rusa en Ucrania. Turquía, Finlandia y Suecia establecerán un mecanismo conjunto permanente para consultas sobre justicia, seguridad e inteligencia. Suecia y Finlandia confirman que no hay embargos en armas contra Turquía. El viceministro de Exteriores de Rusia ha afirmado este martes que Moscú considera el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN como un factor particularmente desestabilizador.
Esto ha sido todo por hoy en esa sección de Europa. Gracias a ustedes por estar allí como siempre cada semana. La invitación muy especial para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como RTD Internacional, así como lo ven en pantalla, RTD Internacional. Por supuesto, también la invitación para que nos sigan en nuestro Facebook e Instagram. Nos encuentran como Noticias RTD Internacional para que esté bien informado. Vamos a una pausa, pero recuerden quedarse aquí para seguir viendo esta información. Y llega la sección de Culturales con Jonathan Chavarro. La Fête de Tuileries, famoso parque de atracciones familiar en el corazón de París, dentro de los jardines de Tuileries, regresa este sábado 25 de junio. ¿Te perdiste las atracciones de la Foire del Trono? Pues es hora de divertirse. Estará por 2 meses, del 25 de junio al domingo 28 de agosto del 2022. Creado desde hace 20 años, el Festival de las Tuileries es el segundo parque de atracciones más grande de París, después de la Feria del Trono. Las personas en vacaciones por París podrán divertirse igualmente en familia en pleno corazón de París. El Festival de las Tuileries, con sus más de 60 atracciones, es tradicional y familiar. Tiene lugar en el magnífico escenario del Jardín de las Tuileries, entre la Concorde y el Museo del Louvre. No se lo pueden perder. Para empezar, tenemos al artista de género urbano Anuel. Comentan varios internautas al ver las últimas fotos del artista que sorprende por su figura delgada y un notorio cambio físico. Muchos dicen acabado o decrépito. Desde que el cantante terminó su relación con Karol G, la vida privada de Anuel se ha vuelto de interés para muchos de sus fans. Se desconocen las causas de la pérdida de peso extrema que ha tenido el boricua, por lo que se especula que podría estar sufriendo de alguna enfermedad que lo hace lucir desgastado. Después de comentarios sin crédito como las drogas, Anuel da una respuesta mientras se miraba al espejo. Hijo de la gran puta, es lo que yo estoy de rollo. Si usted está loco, que si las drogas, que si... El disco de Anuel está bien gordo, ¿no? Que si está bien gordo. Que si está bien gordo este hijo de puta. Ahora que me voy bien, hijo de la gran puta. Ahora no, que si está flaco, que si las drogas. Mira, ustedes lo que están es bien mordidos, Siguen pasando los años y yo sigo así, me encuentran una puñeta como de sacar. Karol G arrasó el jueves 23 de junio en la tercera edición de los premios Tu Música Urbana, al obtener 9 galardones, sorprendiendo y superando con creces artistas que encabezaban las nominaciones como Bad Bunny, el cantante más escuchado de todos los tiempos en Spotify. Los principales premios que ganó la artista fueron Artista del Año, Álbum del Año, Artista Femenino por KG016, Video del Año por Maquinón y su colaboración con Mariah Angelica. La intérprete ausente en la velada logró también los premios Top Artista Social, Remix del Año por El Poblado Remix, Colaboración del Año por Mami junto a Becky G, Top Canción Crossover por Don Shivy, Top Canción Trap por No Te Deseo el Mal y Concierto Tour del Año por Pichota Tour. Sobre el Tour de Francia y otras noticias más, vamos a estar hablando en la sección deportiva.
La selección española femenina de waterpolo peleará por la quinta plaza a los mundiales de Budapest, tras imponerse este jueves por un contundente 5-18 a Francia. Ni el temperamento tanto de Audrey Daule, que abrió antes de cumplirse el minuto de juego el marcador 1-0 para el conjunto francés, impidió la clara victoria de las jugadoras españolas, que tardaron más de 11 minutos en volver a encajar un gol. Esa solvencia defensiva permitió a España adquirir una cómoda renta de 3 tantos, que no fue a más por el buen hacer de la portera francesa Chloé Vidal. A sus paradas hubo que sumar el empeño de las internacionales españolas en estrellarse una y otra vez con los palos, lo que impidió a las Miki Oka dejar resuelta la contienda al llegar al descanso. Una falta de puntería que la selección española solventó, y de qué manera, en el tercer cuarto, con un contundente parcial de 1-5 que permitió a España llegar al cuarto y último parcial con una renta de 7 tantos. Pero ni así se relajó el conjunto español, que logró los 10 goles de ventaja, por lo que se impuso a Francia en la primera fase del torneo como reflejo de la contundente 5-8 final. Un resultado que dejó claro que las Miki Oka, pese al varapalo que supuso verse apartadas de la carrera por las medallas tras colgarse la plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, así como en los 2 últimos mundiales, no van a escatimar esfuerzos para lograr la quinta deseada plaza. Y el Atlético solicitó este martes el segundo año de cesión de Griezmann. Anthony Griezmann jugará en el Atlético la próxima temporada. El conjunto rojiblanco activó el martes el segundo año de cesión, según estipulaba una cláusula en el contrato sellado el 31 de agosto del pasado año. El futbolista francés, así las cosas, será rojiblanco una temporada más, la segunda tras su regreso al club después de su salida en el 2019. A la conclusión de la segunda sesión será el momento de abonar los 40 millones de la opción de compras que también pactó aquel día que cerraba la venta de fichajes del 2020. Para ello, si juega al menos el 50% de los partidos oficiales, contando las 2 temporadas a préstamo, será automática esta opción, algo que parece sucederá viendo que es un futbolista imprescindible para Simón. Con los equipos presentados, todo preparado para que comience el Tour de Francia 2022. El Tour de Francia comenzará el 1 de julio y finalizará el 24 del mismo mes. Este pasado miércoles 29 de junio tuvo lugar la presentación de los equipos en Copenhague, Dinamarca. Tadej Pogačar es el actual ganador principal favorito para revalidar el título, pero Primož Roglič será su principal rival. Ambos son compatriotas, por lo que el duelo entre los eslovenos está servido. El recorrido tiene varias claves. El Tour 2022 partirá desde Dinamarca y como las 3 primeras etapas transcurrirán por carreteras danesas, el viento puede causar abanicos y que alguno de los favoritos pierda tiempo. Las etapas contrarreloj y las montañas marcarán la diferencia. Estamos llegando al final de esta emisión de Noticias RTD Internacional. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, Isabel.
Sí, así como dijo Alejandro, gracias por estar allí como cada semana, todos los viernes a las 20 horas de principio a fin. Gracias por compartir, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. También gracias al equipo de noticias que cada semana trabaja para llegar a sus hogares con el mejor resumen de cada semana. Hasta una próxima misión. Hasta la próxima. Gracias.